balón de cuero, rueda en el barro, bigotes y gorras, épocas de antaño. Carril del 3. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Carril del 3. Mi honor en cada trozo de papel. Hoy, como de costumbre, vamos a tener un episodio variadito porque de primero vamos a descubrir de la mano de Carlas Villarrovira, un periodista de Mundo Deportivo, el término outsider. Sueños en el campo. Jugamos. Para cerrar, como no, vamos a estar en compañía de José María Molano hablando sobre la Premier League, o mejor dicho, sobre los orígenes de la Premier League y demostrar cómo de vez en cuando en esta vida toca reinventarse o morir. De sol y sombra en la calle. Vamos allá. Niños con sueños de unificar el radio. Eco de gritos, goles eternos. Cuando uno hace una rápida búsqueda por internet del término outsider, lo que se encuentra es información de la película homónima dirigida por Francis Ford Coppola, una obra que se estrenó hace ya más de 4 décadas en los cines y que IMDb, la guía que todo novato sigue a pies juntillas, o por lo menos hablo a mi nombre, califica con muy buena nota. Pero hoy la verdad que no hemos venido a hablar de cine, aunque las historias que nos trae Carlas Villarrovira y que recoge en su blog bien merecen una producción. Muy buenas, Carlas, ¿qué tal? Bienvenido a Carril del 3. Muchas gracias por haberme invitado al Carril del 3. Llevábamos tiempo, digamos, monitorizando tu perfil, porque la verdad que desde el primer momento en que lo vimos nos pareció súper atractivo. Y antes de nada, antes de entrar en materia, agradecerte que nos cedas parte de tu tiempo, porque no lo he mencionado en esa presentación, pero tenemos, corrígeme si me equivoco, un periodista que lleva más de 2 décadas trabajando en Mundo Deportivo. Sí, bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Sí, llevo desde 2001 en el Mundo Deportivo y, bueno, Historia de Outsiders nació básicamente en 2019, porque ya llevaba 18 años trabajando allí y veía que cada día salían un montón de historias de atletas que tenían algo más que contar que sus propias marcas, que tenían como un background, alguna cosa que contar de historias de superación o que habían ido a contracorriente de temas personales, de temas políticos o que habían superado enfermedades y que habían llegado también a la élite, ¿no? Todo esto salió pues a raíz de ver estas historias, de encontrar estas historias y darme cuenta de que nadie las estaba publicando. Ni nosotros, ni el Mundo Deportivo lo estábamos publicando porque no daba tiempo a buscar información, a contrastar información, a explicarla y contarla, porque la información diaria se comía todo el tiempo del periodista. Y yo me propuse pues empezar a buscar. Empecé por temas de fútbol, por temas variados de otros deportes, no tenían por qué ser exclusivamente de fútbol o de atletismo, por ejemplo, que hay muchas historias, y me centré bastante en los deportes minoritarios también. Deportes que aquí no se siguen mucho, como béisbol o fútbol americano, ¿no? Y iba encontrando historias y me propuse pues ir escribiendo. Y luego nació, pues en agosto del 19, nació ya la web y fui publicando pues semanalmente sin ninguna otra pretensión que recoger esas historias que no se veían en ningún otro sitio. Un outsider, entonces, no deja de ser un atleta fuera de lo común. Sí. Bueno, es alguien que ha hecho algo más allá del deporte, sea políticamente, sea a nivel personal o sea dentro del mismo deporte, ¿no? A ver, yo ahora recuerdo pues la historia de Jimmy Hasty, un delantero centro del Dundalk de Irlanda del Norte, que la verdad de los años 60, que solo tenía un brazo. Perdió el brazo cuando estaba trabajando con 14 años en un molino, pero él quería dedicarse al fútbol. Entonces esta historia pues me atrapó, me gustó mucho, porque además Jimmy Hasty se convirtió fue designado en la temporada 64-65 como el mejor jugador de la Liga de Irlanda del Norte. Como era de Belfast, era católico y desgraciadamente pues durante los disturbios que hubieron en Irlanda del Norte, un pistolero le mató cuando salía pues de un pub. Otras historias, por ejemplo, del mundo del fútbol que también me gustaron es la de Tekle Gebrelul, que era un niño soldado eritreo que fue acogido en Dinamarca.
y acabó siendo jugador y entrenador en Groenlandia, porque como Groenlandia pertenece a Dinamarca, pues viajó allí y vio que se daba bien el tema del fútbol, quiso continuar y fue entrenador del equipo que jugaba allí en Groenlandia y ahora está pues batallando y luchando para que Groenlandia tenga una selección propia. Si no puede ser en la UEFA porque pertenece a Dinamarca, pues estaban buscando a ver si en la CONCACAF. Y bueno, y otras historias así a contracorriente, por ejemplo, recuerdo la de Shep Messing, que era un portero que jugaba en el Cosmos de Pelé y Beckenbauer. Lo que pasa que fue despedido por haber protagonizado pues unas fotos eróticas en una revista femenina. Era judío y él había sido portero de Estados Unidos en los Juegos de Múnich de 1972, de triste recuerdo, porque el Comando Palestino Septiembre Negro atacó a varios atletas judíos y mataron a 11. Entonces él vivió en primera línea toda esa tensión de esos días de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Bueno, van saliendo historias, a veces de un nombre te sale otra, porque buscas la historia de uno y encuentras otro nombre, empiezas a escarbar y te das cuenta que esa historia es más interesante, y no solo de fútbol, hay de todo, ¿no? A ver, de atletas de fútbol americano, un chipriota, por ejemplo, la última que he escrito ha sido un chipriota que llegó a Estados Unidos y que entró en los Detroit Lions y se dedicó a patear el balón porque se le daba bien, había jugado a fútbol de pequeño, se le daba bien, buscaban un chutador y les fue muy bien, pero él no había ido a ninguna universidad y acabó pues jugando en la NFL, ¿no? Por ejemplo. Hay historias de todo tipo, en la web de Historias de Outsiders. Pero principalmente lo que comentábamos un poco fuera de micros, ¿no? Que deporte y política viene a ser un pack indivisible. Me llama la atención, Carlas, viendo un poco la descripción de tu perfil dentro del propio blog, que luego dejaremos, pero bueno, podemos ir adelantando, que es historiasdeoutsiders.com, que tú te describes como el primero de ellos. ¿Qué ha hecho Carlas para considerarse como tal? Básicamente porque me interesan todas estas historias de outsiders, de gente que ha ido a contracorriente, que ha ido buscando pues colocarse en el mundo, porque yo trabajo en el mundo deportivo, pero no tengo la carrera de periodista. No es necesario tener la carrera de periodista para estar escribiendo. Igual que no es necesario haber hecho la carrera de fotógrafo para ser fotógrafo, ¿no? Hay carreras que sí que te piden, o hay profesiones que sí que te piden que tengas un título, pero en este caso puedes escribir muy bien y no necesariamente tengas que tener la carrera. Entonces yo soy el primer outsider de esta lista, de que me he colocado aquí y voy un poco a contracorriente. ¿Y cómo se ven las redacciones? Ya no te hablo de mundo deportivo, sino en general, a esos outsiders, al menos de tu tipo. En las redacciones están muy aceptadas. Hay más gente de la que crees que escribe bien y sabe trabajar muy bien y no necesariamente han pasado por una universidad o por una facultad de periodismo. Hay gente que la verdad que es muy válida para este trabajo. No necesariamente haber pasado por una facultad, ya te digo. Hablabas antes del origen del blog o de esta búsqueda de historias en el año 2019, previo a la pandemia, y ¿por qué hablar de ello y no hacer ese periodismo de investigación más tradicional, ¿no? Porque tal vez es más sencillo cubrir la actualidad y que los eventos que van surgiendo marquen tu día a día, pero esto sí que es verdad que te permite diferenciarte y ser también un propio outsider mientras cuentas historias de esa gente, ¿no? Sí, a ver, hay una cosa que en las redacciones de los periódicos, el día a día se come mucho tiempo. Hay partidos, hay declaraciones, hay cosas que surgen constantemente y para intentar abarcarlo todo hay que dejar otras de lado, hay que dejar otras de lado y no puedes estar para todo. Entonces, el tiempo es el que tienes y hay unas prioridades. Entonces, esas prioridades las marca o el jefe de sección o el propio periodista. El propio periodista decide qué es lo que va a
destacar más durante su jornada laboral y eso es lo que sale. Entonces, a mí me interesaba sobre todo buscar tener más tiempo para poderme dedicar a estas cosas. Entonces, claro, esto a veces lo hago en la redacción, pero otras veces hay mucho trabajo fuera de la redacción. O sea, en casa, a las horas que no estoy trabajando, pues estoy buscando información, estoy buscando a ver enlaces para contrastar sobre todo toda la información, que sea correcta. Ser muy estricto, sobre todo, es muy importante ser muy estricto en toda la información, porque hay muchas cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Y a veces no poder acceder a las fuentes directamente porque ese personaje está muerto, no te permite poder contrastarlo concretamente. Hay que contrastarlo con la máxima pulcritud, ¿no? Entonces, quizás el tiempo es el máximo enemigo que se tiene en el periodismo. Y poder trabajar con tiempo hace que te puedas diferenciar de los otros medios. ¿Y cómo es una investigación de este tipo? ¿Cómo es la estructuración, la organización semanal, mensual, anual que puedes llevar para estas historias? Ahora estoy preparando uno que tiene que salir a final de mes para Mundo Deportivo, que es los otros oficios que tienen los jugadores, que tuvieron o que tienen exjugadores de la Premier, ¿vale? Y que cuando dejaron el fútbol, ¿a qué se dedicaron? Y entonces esto es un trabajo muy minucioso de ir buscando, primero, evidentemente, dónde jugó ese jugador, qué hizo después, qué año terminó, y a partir de ese año en que terminó, ir buscando a través de redes sociales, a través de otros escritos, a través de otras páginas web, pues ir buscando, ir desmenuzando a ver a qué se dedico, ¿no? Y esto es un trabajo que me lleva, pues, ya te digo, tiene que salir a final de mes, empecé la semana pasada, o sea, me llevará casi un mes ir buscando uno por uno todo el trabajo de a qué se han dedicado, ¿no? Y claro, esto en las redacciones no hay tiempo para esto. No hay tiempo. Y hay otras prioridades, que es la información diaria, que me parece muy bien, pero también me gustaría reivindicar un poco que en cada redacción debería haber pues un departamento de gente que pueda dedicarse a buscar información, a trabajarlo sin tener la presión del día a día. Y la idea entiendo que original es tuya, pero al fin y al cabo también publicas bajo el paraguas de un gran medio. ¿Cómo se toma desde ese medio? Digamos, entiendo que es un altavoz, pues bueno, para esas horas y ese, digamos, esclavismo periodístico, no entiéndase bien que es el buscar las historias, desarrollarlas y contarlas, para que lleguen a más gente, ¿no? A ver, la idea original no es mía. La idea original es de un compañero, de un subdirector, que durante los años 2000, bueno, cuando yo empecé, sí, durante los años 2000 sacaba una contra, pues también no eran outsiders, pero era gente también que había hecho cosas bastante raras en el mundo del deporte y me gustaban mucho esas historias. Entonces, cogiendo un poco el hilo de ese compañero que lo dejó, ya no escribió más de esas historias, pero que está siempre muy interesado en hacerlo, pues pensé, ostras, ¿y esto por qué no lo seguimos haciendo? Y cuando se lo propuse a mi jefe de sección, le pareció una historia, una idea fantástica, perfecta, y luego, pues, nada, lo demás vino todo rodado. O sea, yo creo que es un punto de diferencia de Mundo Deportivo en frente de otras páginas web de deportes. Ahora mismo publicadas, al menos mientras grabamos, son 180 historias, si no me equivoco. Sí. Y entiendo que subiendo. ¿Cuántas tienes ahora mismo en la recámara? Porque mencionabas antes que cada vez que vas tirando el hilo, incluso propios protagonistas te llevan a otras nuevas historias. Entiendo que esto, al fin y al cabo, será un dominó, ¿no? Por complicado que nos parezca, tiene que ser más fácil, entre comillas, una vez descubres ese hilo del que tirar. Sí, en un programa de radio también me lo preguntaron, me dijeron, ¿pero de dónde sacas las historias? Pues una viene de otra y tengo muchas guardadas que, claro, hay que meterse y necesita su tiempo. Por ejemplo, este mes de diciembre todavía no he podido publicar porque estoy pues buscando información sobre estos ex de la Premier y el tiempo me roba bastante, ¿no? La idea es
es ir trabajando día a día, sobre todo día a día, ir publicando cuando se pueda, pero ser muy estricto en todo lo que se escribe. Y buscar la información que me traiga otra. Bueno, pues si son casi 200 historias en mi web y en Mundo Deportivo, hay otras que no he publicado en mi web porque no tengo acceso a las fotografías, no puedo publicar según qué fotografías de las agencias, pero en el Mundo Deportivo sí, entonces aprovecho esas para publicarlas en Mundo Deportivo. Entonces, pues esas más de 200 historias, hay algunas sí en la recámara, bueno, preparadas con información que me he imprimido y nada. ¿Y existe la idea de recogerlo a futuro todo en un libro y publicarlo? Sí, existe la idea. Hasta me he separado pues un tipo de portada como sería, hasta he pensado si serían, como no puedo utilizar las fotografías muchas veces, si sería tipo dibujo, si contactar con un compañero pues que dibuja muy bien y que hiciera como tipo, no una caricatura, pero sí un personaje dibujado y yo contar la historia y que no fueran tan largas como en la web. Por ejemplo, en la web sí que se explica toda su historia, pero en el libro serían más sintetizadas. Y existe la idea, pero bueno, todo esto hay que meterse y lleva, claro, tengo la impresión de que si me meto en un libro no podré dedicarme a publicar cada semana o cada 2 semanas como hacía. Y muchas de ellas, comentabas antes, que tenían cierta carga política. ¿Hay alguna en especial que bien la investigación o bien el feedback que hayas recibido pues sea tu historia, vamos, la mejor historia que hayas traído? A ver, hace tiempo publiqué una de la guerra de los Tutsis y los Hutus. Había un cineasta que fue a grabar un documental y consiguió a través de un partido de fútbol unir a Hutus y Tutsis. Los Hutus y Tutsis estuvieron en los años 90 pues masacrándose en África. Y no encontré más información de este documental y sigo buscándola, esta cosa. Entonces, es una de las historias que más la tengo en la recámara pensada para poder buscar, a ver si puedo acceder a este documental. Otra de las historias que me gustan mucho fue el de unos holandeses que decidieron buscar las peores selecciones del mundo y enfrentarlas. Fue la isla de Montserrat, en el Caribe, contra Bután. Y se jugaron un partido, las dos peores selecciones, durante el Mundial, durante el mismo día de la final del Mundial de Corea y Japón. Porque Holanda ese año no se había clasificado para el Mundial. Entonces, estos dos cineastas holandeses fueron allí, grabaron y la copa la partieron en dos y Montserrat se llevó la mitad, el resultado fue lo de menos y Bután se quedó la otra. Y es otra de las historias políticas que el fútbol siempre une, ¿no? Que me gusta mucho. Hay otra que ahora me estaba leyendo antes de entrar en el podcast, que es la de Wepu Ilunga del Zaire. En el Mundial del 74 realizó una de las cosas más inverosímiles que se han visto en un Mundial de fútbol, ¿no? Wepu era un jugador del Zaire. Bueno, el Zaire estaba gobernado por Mobutu Sese Seko y era un dictador. Y había conseguido que su selección se clasificara para el Mundial de 74. Y entonces, como quería utilizar el fútbol a nivel político para reafirmarse en el poder, les obligaba a los jugadores a que hicieran buenos resultados. Y evidentemente el Zaire no tenía el nivel para clasificarse más allá del grupo de su grupo que le había tocado, ¿no? Y en el Mundial de 74 jugaron contra Brasil. Mobutu Sese Seko les dijo que no tenían que perder por más de 3 goles. Si perdían por más de 3 goles, sus familias recibirían las consecuencias. Les provocó un miedo enorme y Mobutu Ilunga, cuando iban a chutar una falta, salió de la barrera y chutó el balón para buscar una tarjeta roja. Le enseñaron la tarjeta amarilla y luego comentaron sobre el terreno de juego por qué había hecho eso. Se ve varias imágenes en que estuvieron hablando con los jugadores brasileños y les pedían, por favor, que no marcaran más de 3 goles. Y los jugadores brasileños pues lo entendieron y se quedaron allí. Con los 3 goles hubo suficiente.
pareció pues que podían volvieron a su país y quedaron retenidos durante 4 días en el Palacio Presidencial. Muchos de ellos murieron en la indigencia, otros fueron desterrados, otros se perdieron todo rastro de esos jugadores que jugaron con Zaire en Alemania 74. Fue una noticia, fue una noticia triste de aquel momento, pero me gustaba recuperarla por la valentía que tuvieron esos jugadores, ¿no? Y ahora que me dices esto del tema político, recuerdo en Alemania 74 también, mira, te contaré la historia de Jürgen Sparwasser, que fue un héroe y traidor al mismo tiempo en la Alemania, en el Mundial de Alemania del 74. Él jugaba para la Alemania oriental, o sea, la Alemania comunista. Alemania estaba dividida en dos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bloque comunista, auspiciado por Rusia, pues empezó a acaparar varios países satélites. Y Alemania se dividió en dos. En Berlín se construyó un muro que dividió la ciudad y los alemanes del este no podían pasar al lado occidental. Esto hace hace 50 años. Fue el 22 de junio del 74 en Hamburgo que se jugaba el último partido del Grupo 1 del Mundial. Era uno de los partidos más tensos de la historia del fútbol, porque unos días antes la fracción del Ejército Rojo, una organización armada comunista que actuaba en la República Federal, o sea, la parte occidental, la parte capitalista de Alemania, había amenazado que pondría bombas y había cierta psicosis a raíz de los atentados palestinos que hablábamos antes de Múnich en 72 en los Juegos Olímpicos. El partido se disputó con unas medidas de seguridad enormes y había un helicóptero constantemente sobrevolando pues, el estadio de Hamburgo, ¿no? Era tal la tensión que los jugadores no se intercambiaron las camisetas y solo Paul Breitner, alemán de la Alemania del Oeste, que tenía unas firmes convicciones pues maoístas y progresistas de izquierdas, se atrevió a pedir la camiseta a un tal Sparwasser ya en el túnel de vestuarios. Sparwasser fue el héroe del partido porque anotó el único gol del encuentro que le dio la victoria a Alemania del Este y por eso se convirtió en un héroe, muy a pesar suyo, para todo un país necesitado de convencerse de que el comunismo era mejor que el capitalismo en todos los niveles, también en el deporte, ¿no? Spari, como le llamaban sus amigos, encarnaba la victoria del régimen comunista. Se habló de que había recibido un coche, que había recibido marcos en metálico, pero él siempre lo ha negado, ¿no? Sparwasser, la verdad es que se consideró gravemente perjudicado por el régimen. Recibió una oferta multimillonaria del Bayern de Múnich que extrañamente rechazó. Él dijo en ese momento, soy hijo de la clase trabajadora, no necesito el lujo y el dinero. Pero se ve que el rechazo de eso fue inducido por las autoridades comunistas que evidentemente no querían que un jugador suyo pues pasase al oeste, ¿no? Como pasó 5 años más tarde con Lutz Eigendorf, que fue, seguramente asesinado por la Stasi, la policía política de la República Democrática, cuando le cortaron los frenos de su coche y acabó teniendo un accidente, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. La verdad que la derrota de los hermanos del Este le sirvió a la República Federal para caer en el cuadro benevolente con Polonia, Suecia y Yugoslavia, evitando a Brasil, a Holanda y Argentina. No les fue mal a los alemanes del oeste perder ese partido, pero y evidentemente pues a la República Democrática ganaron ese partido, pero no pasaron a la segunda ronda, ¿no? Y luego es cuando Sparwasser vuelve a la Alemania Democrática, donde había jugado entre el 66 y el 79 en el Magdeburg. Había ganado 3 ligas de la Alemania del Este, 4 copas de la República Democrática, una recopa en el 74 que ganó al Milán y evidentemente pues era de los mejores del equipo seleccionado, ¿no? Jugó 49 partidos y marcó 14 goles, ¿no?
Además, también obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 72. Sparwasser se retiró en el 79. Le ofrecieron cargos de entrenador, pero tenía que afiliarse al Partido Comunista y él se negó. Nunca tuvo claro de que el sistema comunista era el mejor para él y para su familia, ¿no? Cayó en el olvido y harto de las mentiras, la propaganda y la manipulación que se había hecho política, aprovechó en 1988 un partido de veteranos en el oeste para desertar junto a su esposa. Y justo un año después, el 9 de noviembre del 89, los ciudadanos alemanes del este se acercaban al muro de Berlín sin miedo de que les dispararan, porque el que intentaba cruzar el muro de Berlín automáticamente le disparaban. Y se acercaron al muro de Berlín para hacerlo caer. Y acabó cayendo. Acabaron pudiendo pasar a la Alemania occidental. Jürgen Sparwasser siempre ha dicho que aquel histórico gol contra la Alemania federal lo chutó desde el este hacia el oeste. Y la verdad que es una de esas historias que de política, de fútbol y política, que hay un montón. Y mira, antes me preguntabas a ver si tenía algo en la recámara y tengo otras historias en la recámara que son los últimos tres jugadores que desertaron de la Alemania del Este para pasar al oeste, pues unos días antes de que cayera el muro de Berlín. Y esta es otra de las historias pues que tengo que buscar información de los tres, bucear en los archivos de la Alemania democrática y a ver qué hicieron y dónde están y todo esto. Una historia, la de Sparwasser, que, vamos, da fe de cómo el comunismo vio desde bien temprano en el deporte, que a muchos se nos viene automáticamente a la cabeza la gimnasia y Nadia Comaneci, ¿no? Una Exacto. Trinchera desde la que atacar y tratar de vencer al capitalismo. Exacto, sí. Tenían que vencer en todos los sentidos. Y el deporte, pues, era uno. En principio, esto en Rusia, por ejemplo, no les motivaba mucho hasta que vieron que podían vencer en ajedrez. Y a partir del ajedrez estuvieron pues machacando mucho en el tema gimnasia y luego pasó también al fútbol. Y esto se contagió pues a los otros países, pues como decías, de Rumanía con Nadia Comaneci, Alemania del Este. Lo que pasa que hasta se pasaron de la raya y todos tenemos la imagen de esas jugadoras o de esas atletas de atletismo de Alemania del Este que iban dopadas para sobre todo en deportes como el levantamiento de pesas o el lanzamiento de peso. Sí que le dieron mucha importancia, pero hasta pasándose de la raya para conseguir éxitos deportivos. A todos se nos viene también a la cabeza, ¿no? La historia de Elena Mukina, ¿no? Esa gimnasta que quedó, pues si mal no recuerdo, parapléjica o tetrapléjica y que al fin y al cabo era también pues un elemento, ¿no? del Estado, un mecanismo, pues bueno, para tratar a través del deporte de ganar esa guerra, una guerra que bueno, que duró muchos años y que a día de hoy, pues bueno, pervive, aunque no, pues tal vez tan ferozmente. Exacto, sí. Sobre todo en los Juegos Olímpicos del 68 en México fueron uno de los más reivindicativos a nivel político. Recordamos todos también el podio de los Panteras Negras con el australiano Peter Norman en el podio que llevó Peter Norman también es otra historia que he contado en mi web, que es el atleta que consiguió la medalla de plata en los 200 metros lisos en México 68. Le propusieron ponerse la insignia de los derechos civiles, la llevó y luego cuando volvió a Australia fue denostado, fue apartado, acabó alcohólico y durante muchos años fue repudiado por las autoridades australianas por haber dado apoyo a los derechos civiles con John Carlos en el podio, levantando el puño con el guante negro, etcétera, ¿no? A nivel político, el deporte siempre ha sido muy, muy, muy importante. Muy importante. Para ganar o para reivindicar.
yo tengo mis dudas. No sé si es un buen sitio para... Esto sí ya se daría para otro podcast. A ver si un podio o una victoria en el deporte tiene que ser un sitio donde se reivindiquen las cuestiones políticas, ¿no? Es evidente que los deportistas deben y tienen que tener una opinión política de todo. No pueden vivir en la inopia constantemente y decir que ellos a eso no les importa o no les interesa o no va con ellos. Pero no sé si los éxitos del deporte tienen que ser durante su carrera deportiva, tienen que ser pues el escaparate donde ellos puedan expresar sus opiniones, ¿no? Igual después, igual se pueden hacer otras acciones. Esto ya daría para otro podcast. Deban serlo o no, desde luego que van a ser considerados en muchos casos, pues bueno, como decíamos, ese elemento que muestra que todas estas historias de outsiders, que recordemos que se pueden leer en tanto Mundo Deportivo como en historiasdeoutsiders.com, pues muestran ese pack indivisible del que hablábamos de deporte y política. Carlas, por otras 180 historias más, por lo menos. Pues sí, la verdad es que salen cada semana, me salen historias que tengo que ir archivando. Mira, la semana pasada encontré una de 6 hermanos que juegan juntos en un equipo de cuarta regional francesa. Claro, me queda un poco lejos, pero voy a seguir buscando información a ver si puedo contar más historias como esa, ¿no? Son 6 hermanos que juegan en el mismo equipo. Son cosas curiosas. No solo son cosas en la web de Historias de Outsiders, no solo hay cosas políticas o a contracorriente de su operación, también hay cosas curiosas del mundo del fútbol, como deportes extraños que se practican, que bueno, que hay gente minoritaria que los hace y que se siente muy implicada con ese deporte y pues los hacen. Y también encontraréis pues rarezas del mundo del deporte en Historias de Outsiders. Hay un poco de todo. Los que están un poco al margen del mundo del deporte sería el resumen quizás. Pues sea como fuere, ahí estaremos a partir de ya mismo para leerte. Un abrazo muy grande, Carlas, y lo dicho, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros para darme esta oportunidad y esta opción de contar estas historias, Borja. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y recuerda, estás escuchando Los Outsiders y el origen de la Premier League, un episodio del podcast de Carril del 3. In the 1980s, football was a source of shame. Ordinary fans were turning their back on the once beautiful game. The Sunday Times branded it a slum sport watched by slum people in slum stadiums. I'll show you this graph. After we won the World Cup in 1966, attendances were at a high of something like 30 million. And by 1986, they'd declined at 17 million. Y en estos meses en los que estamos, yo antes pensaba que si tenemos que relacionar con diciembre una liga en el mundo, automáticamente se nos viene a la cabeza la Premier League o la liga inglesa, ¿no? Y el Boxing Day, que ya es un clásico. José María, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Si llega diciembre se te viene a la cabeza la Premier, tío. Es la única liga, yo creo, la única de las pocas que no paran, pero sin lugar a dudas es la que más ambiente tiene, la que más emoción tiene. Claro, habrá gente que escuche esto a lo largo del año y le pille un poco a pie cambiado, pero los que lo escuchen ahora según publiquemos, es lo que decimos. Navidad, nieve, mal tiempo, frío, familia, fútbol y Premier League. Es lo que se nos viene a todos automáticamente a la cabeza. Nos guste más, nos guste menos, lo sigamos más o lo sigamos menos. Sí, porque además yo te cuento que todos los años intento, si tengo hueco libre, el Boxing Day intento no perdérmelo, tío. El año pasado, por ejemplo, tuve suerte que lo pude seguir al completo, vamos, la jornada entera. Este año, por temas laborales, creo que también me libro y puedo verlo también. Así que yo creo que este año me va a tocar también apurarse los ideas. Además que hay partidos siempre, bueno, da igual que partido que ves en la Premier, da igual que sea el primero contra el último, que siempre son partidos de mucho ambiente, tío. Además, lo que ves en las gradas, ¿no? Ese ambiente familiar, tío, que aquí, por desgracia, ya se va perdiendo, pero allí lo viven como si fuese una tradición, como lo que es, tío, una tradición. Eso te iba a decir, que más allá del tema de apoyar al equipo local, ¿no? Support your local team, que hay muchas pegatinas por ahí, cada día más, sudaderas, merchandising sobre el tema, esto es una clarísima diferencia cultural
ya no solo de España o del país desde que nos escuchen nuestros oyentes, con Inglaterra, con el Reino Unido, sino que es un tema cultural, tradicional y que es, pues bueno, como la cabalgata de Reyes aquí, ¿no? Pues para ellos el Boxing Day. Sí, o la jornada de puertas abiertas que hacen los grandes equipos el 31 de diciembre, pues para ellos es el Boxing Day, ya que se reúne toda la familia en torno a su equipo favorito. Por eso hoy vamos a hablar de la Premier League, que no deja de ser pues una evolución de aquella primera liga de fútbol del mundo que tuvo lugar o que se estrenó en 1888 bajo el amparo de la FA, de la Football Association, y que en parte, luego lo veremos, tuvo que evolucionar de manera obligada para no morir y con una clara influencia económica. Luego hablaremos de ello porque la primera temporada, que nos pilla realmente cerca, aunque cada vez más lejos, José, 1992-93, es cuando estrenan esta nueva categoría que incluye también clubes galeses que siempre hayan competido ininterrumpidamente en el sistema de fútbol inglés y que ahora mismo, hoy por hoy, aunque tratemos fútbol retro, hoy por hoy es la mejor liga del mundo, o al menos en cuanto a espectáculo. Sí, así. Además, date cuenta que tal y como empezó, y esa era la idea, ¿no? Convertirlo en un espectáculo. La verdad es que la apuesta de Sky que hizo por esta liga, claro, hablamos de Sky. ¿Sky qué es? Es una corporación televisiva, ¿no? Ellos fueron los primeros que pusieron pues, el satélite Astra, mítico satélite Astra, que yo creo que nos pidió a todos, con las parabólicas, y fueron los primeros, digamos, que usaron el término de usar la parabólica, pues les dio un sentido, como tiene que ser, ¿no? Ellos empezaron con cine, no salió bien, y veían que la gran apuesta iba a ser el fútbol, un fútbol inglés que estaba en decadencia. Como bien dicen los protagonistas del documental, un fútbol inglés que drenaba la violencia. Todos nos miran, pues, por ejemplo, tragedias como la de Hillsborough, que ya tuvimos un episodio el año pasado aquí. O tragedias que, bueno, había hostias continuamente en todos los campos de fútbol. ¿Qué pasa? Que juntaron 5 equipos: Arsenal, Tottenham, Everton, Liverpool y Manchester United. Esos son los 5 equipos que dieron origen a la Premier, ¿no? Un David Dane, que fue el artífice de todo, que era el presidente del Arsenal. Pues esos 5 unidos con Sky pues dieron pie a esta Superliga que se ha convertido en la liga más famosa del mundo y quizás la que más competitividad tiene. Y los mejores jugadores. Desde luego la liga que más creció desde entonces, ¿no? Porque recordemos que era una época de los años 90 donde en la Serie A y donde Italia pues monopolizaban prácticamente todas las estrellas, y aquí pues bueno, como dices tú, con una labor encomiable y una labor de mucha paciencia y mucho confiar en el proceso, se saca una competición que a día de hoy es de las mejores, si no la mejor del mundo. Yo creo que en cuanto a espectáculo por lo menos lo es. 7 campeones a lo largo de su historia, nos pueden parecer pocos, pero es lógico porque van 30 y pocos años desde su creación. El Manchester United, el que más, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Blackburn Rovers, Leicester y Liverpool, que llama la atención ver equipos como Blackburn Rovers y Leicester City. Eso es, el Blackburn ahora en Championship y el Leicester, que fue el milagro mítico de Claudio Ranieri. Los demás, pues lo esperado, pero no tanto quizás lo del Manchester al principio, porque el Manchester, démonos cuenta que cuando empezó la Premier llevaba desde 1968 sin ganar un título de liga. O sea, ahora mismo nos parece impensable. Un poco la historia inversa de Liverpool, ¿no? Que parece que el cambio de nombre lo gafa. Eso es, pues ellos eran los campeones y el Liverpool hasta prácticamente ahora, que fue hace 3 años cuando ganaron la Premier con Klopp, pues no había rascado bola. Todo esto lo refleja el documental Football Fever, Pitch, ¿cómo es? Fever Pitch. Fever of the Pitch, The Rise of Premier League, que es eso lo podéis encontrar. Hay un problema. Hay un pequeño Movistar, problema como de costumbre. Eso es. Movistar el año pasado sí que sacó la primera temporada y este año pues nos han sacado la segunda temporada. ¿Cuál es el problema? Que la primera temporada los derechos no son de Movistar, son de la BBC. Entonces, claro, se los compró durante un año. La segunda temporada te la están vendiendo como la primera temporada, cuando no es así. Y claro, pues esto supongo que tendremos un año y poco más para verlo. De todas maneras, Movistar lo bueno que tiene es que te pone la fecha de extinción, ¿vale? De esa licencia. Y un detalle no menor, que necesitamos al menos tener el nivel B2. Porque íntegramente son en inglés. Se entiende más o menos bien, pero bueno, no deja de ser en inglés.
Sí. Que bueno, quien lo quiera, no hace falta buscarlo pirata. Lo tenéis en Dailymotion, que es como yo se lo he pasado a Borja. En Dailymotion está con subtítulos en inglés, lo que pasa es que en inglés no tiene subtítulos en castellano. Está muy bien montado. Borja y yo hablábamos fuera de micro que parece que estos de la Premier eran unos avanzados, unos adelantados, porque parece que, como bien dijiste, Borja, que era el documental de Michael Jordan. No, joder, estos tíos están preparando un documental para las generaciones venideras. Pero bueno, lo que hemos dicho, no deja de ser un documentos gráficos, un archivo de documentos, pero está de puta madre, sobre todo para los que vivimos ese origen de la Premier. Yo, por ejemplo, me pilló con 15 años y yo ya flipaba de aquella, tío. Además, es que hay jugadores que dices tú, y con este jugaba en el FIFA, con este jugaba en el Pro Evolution, con este tal. Una pasada. Una aventura que empezó, si mal no recuerdo, el 20 de febrero de 1992 entre los clubes de la entonces First Division, que decidieron separarse de la Football League para tomar ventaja en un lucrativo contrato de derechos de televisión que, como comentabas tú anteriormente, lo tomó Sky y, bueno, fue impulsado por ellos mismos. ¿Razones, José? Pues muchas, y principalmente que el fútbol inglés era un fútbol pobre, que se relacionaba con gente, entre comillas, pobre, aficionados pobres, y no dejaba de ser un producto que nadie quería consumir. Y que solamente era para Inglaterra. No, quitando el Manchester, que fue el pionero en este tema de marketing, lo demás era un producto que solamente no salía de Inglaterra. Y luego, bueno, de hecho, desde los años 70, prácticamente en el 80, cuando ganó el Liverpool la Copa Europa en el 80, creo que fue al Real Madrid, no había habido más campeones de Europa ingleses. Entonces estaba, y luego lo que te he dicho antes, siempre había jaleo, jaranas en todos los partidos, había pues revueltas, los estadios estaban vaciando, y ahí fue cuando David Dane dijo que el único modo de salir adelante es hacer, como decía él, yo tengo el lema de la tortuga, que es que la única manera de tirar para adelante es sacar la cabeza del cascarón, ¿no? Había que reinventarse y de hecho lo hicieron, pero a saco. Y con el hándicap de la tragedia de Heysel en el 85, que también les aporta pues unas piedras más a la mochila, ¿no? Porque no les permite pues avanzar en competiciones europeas, participar y todo lo que ello supone de futbolistas que cuando hay un bajo nivel pierdes a los jugadores estrellas y entonces vas bajando el nivel poco a poco, y era una competición, no vamos a decir muerta, pero que estaba en las últimas constantes. Sí, eso es. Que se consigue revivir gracias al Mundial de Italia 90, donde recordamos que Inglaterra llega a las semifinales contra Alemania y palma los penaltis. Una generación que, bueno, tenía sus jugadores ya mayores. Peter Shilton, por ejemplo, era el portero titular y calzaba sus 42 años, creo que era, pero tenías ahí a estrellas. Chris Waddell, estaba David Platt, estaba Paul Gascoigne, o sea, estaba Gary Lineker, creo que fue la última competición que hizo con Inglaterra. Eran estrellas, y esas estrellas unieron a un país, 25 millones de personas de audiencia, algo tremendo, tío. Tremendo para una población como Inglaterra que ya no veía el fútbol, y eso fue pues el espaldarazo definitivo para que David Dane pues lanzase la propuesta y pues se crease la Premier. El cambio, como decimos, se gestó no sin problemas y enfrentamientos, esa firma de nuevos contratos, más dinero para clubes, se pasó de unos derechos televisivos, tengo aquí apuntado, de 6,3 millones en 2 años, que venían a ser 3 millones al año, a 44 en 11, es decir, 11 millones al año, que viene a ser un 350% de crecimiento. Que esto, claro, es una noticia muy positiva para las arcas de los clubes y entonces poder invertir. Esa nueva Premier, comentábamos antes lo de Sky, consigue ese patrocinio de manera independiente y acaba con 104 años de historia de la Football League, que por una parte fue una noticia triste para los más románticos, pero por otra parte, pues bueno, se salvó el deporte rey en el país natal. Sí, además fue un salvavidas tremendo. A pesar de que mucha gente pues decía que, claro, los principios, como siempre, los principios suelen ser jodidos, te cuesta coger audiencias. De hecho, mucha gente decía que el cheque de 300 millones que había firmado Rupert Murdoch, el magnate dueño de Sky, pues pobre Murdoch, ¿dónde ha metido el dinero? Pero, ay amigo, se supo rodearse de gente potente, de gente entendida en marketing, de gente que sabía cómo llevar un espectáculo audiovisual. Digamos que el fútbol no deja de ser un espectáculo, y ahí es donde empezó el despegue, ¿no? La primera innovación, recordemos que fue el partido del lunes. Los que inventaron el partido del lunes fueron la Premier League.
un Queen's Park Rangers contra el no sé si era Queen's Park Rangers contra el Sheffield United. Eso sí que se lo tenemos que echar en cara a la Premier, ¿eh? Lo del tema del fútbol los lunes, bueno, a nivel televisivo seguramente venga bien, pero a nivel aficionado no tanto. Hablamos antes de los derechos televisivos y es uno de los grandes, digamos, poderes que tiene la Premier League respecto al resto de ligas, porque se basa en una base colectiva y digamos que el dinero se divide en 3 partes. Lo tengo por aquí. La mitad se reparte de manera equitativa entre los clubes, un cuarto es entregado en sistema de méritos sobre la base de la posición final, los que mejor queden obtienen más que los que peor queden, como es lógico, y luego el último cuarto se paga a manera de cuotas por concepto de facilidades para juegos que son transmitidos en televisión, es decir, los equipos que más partidos tienen en televisión, que ahora mismo pues yo creo que están absolutamente todos retransmitidos, pues obtienen más dinero, y luego el resto pues de los derechos televisivos de países extranjeros se dividen de manera equitativa entre los 20 clubes, que es una cosa que siempre se critica en España, ¿no? Esa división de la riqueza, ese reparto, aquí en la liga inglesa es de manera equitativa, y es algo que desde el primer día sucede y, hombre, fomenta que haya una igualdad en la competición. Eso que se reivindica por parte de los directivos de la liga que se haga aquí en España. Lo que pasa que, claro, ya sabemos cómo hay, ¿no? Los poderes fácticos que hay ahí arriba de Barcelona, Real Madrid y los grandes, que esos que quieren tener más pasta, dominarlo todo, pues no lo quieren. La verdad que es un sistema que beneficia, sobre todo, la competitividad entre clubes, tío. Tú vas a la Premier y ves que el último, que ahora mismo no sé si es el Wolverhampton, pues te puede meter mano a todo un Manchester City, por ejemplo. Sí, o venir en el mercado de invierno y comprarte por 30 millones a un futbolista de mitad de la tabla española. Eso es. Vente el último de la Premier, tú no ahora mismo no vas a ver bueno, ahora mismo a estas alturas está el Valencia colista, el Valencia no va a ficharte a un jugador de media de la Premier, no es posible, pero sin embargo en la Premier sí que pasa por eso, porque dices tú el reparto equitativo de la pasta. Y aún así no tardó mucho en llegar el Big Four, esos 4 grandes clubes que fueron acumulando riquezas y se rompió en cierto modo la igualdad. Tengo por aquí un dato, en los primeros 5 años fueron 8 equipos diferentes los que quedaron entre los 3 primeros. Es decir, venían a entrar casi siempre los mismos en Champions League. Hubo una mayor diferencia de beneficios, menos competitividad y ya saltaron las alarmas. Sí, que recuerde, estábamos hablando del Newcastle, estaba el Manchester United, Blackburn Rovers, ¿qué más estaba por ahí? El Chelsea, ¿no? El Chelsea estaba al principio también metido. Sí, esto del Big Four vino a ser ya más desde el 99 hasta el 2010, que fue donde es algo más reciente, pero donde Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester United se reparten el pastel en la mayoría, en un porcentaje altísimo de las veces. Que luego sí que es verdad que, bueno, esto es más reciente y tal vez para una segunda parte, ¿no? Que lo comentábamos fuera de micro, la llegada del City y del Tottenham, con esa normativa del fair play financiero, pues bueno, mirándola así un poco de reojo, ¿no? Tampoco prestando mucha atención y con esa ayuda de inversores extranjeros, que es una cosa que ni la mejor liga del mundo, como decimos, en cuanto a espectáculo, se iba a salvar, pero bueno, por otra parte tiene sentido. Si eres la mejor liga del mundo, es más probable que la gente quiera estar ahí. Sí, eso es. Aquí, bueno, de todas maneras, al principio de la Premier, lo que dominaban no eran los magnates ni los jeques. Eso va a dar más para una segunda parte de una segunda entrega de la Premier, pero ahora lo que dominaba eran propios empresarios británicos, ¿no? Mismamente el presidente del Blackburn era un poderoso. Tenía una empresa de acero, la había vendido y, como él decía, yo tengo 329 millones de libras en mi bolsillo y ¿qué hago con ello? Y me queman, ¿no? ¿Qué hago con ello, por favor? ¿Qué hago con ello? Pues nada, me compro el Blackburn, que es el club de mis amores, y lo intento relanzar, ¿no? Y ahí es donde empieza eso que vamos a ver al principio del primer episodio. Justamente vemos el Blackburn, tío. El Blackburn, un equipo que es, con todos mis respetos, yo qué sé, como si fuese ahora mismo Granada, que te lo compra un magnate y de buenas a primeras te trae además el fichaje estrella, que es el mejor delantero que tenía Inglaterra en aquellos tiempos, que era ni más ni menos que Alan Shearer. Un Alan Shearer encima que rechazó al Manchester United porque había dado su palabra al Blackburn Rovers de que iba a fichar por ellos. O sea, eso ahora mismo impensable. La palabra y algo más, entiendo, porque no conozco a Alan Shearer, todo hay que decirlo, pero lo que me comentas, yo creo que era una situación de soñar, ¿no? Sí, de soñar, pero sobre todo él decía
que era sobre todo porque estaba empeñado el presidente de... Bueno, son 3,2 millones de euros, ¿eh? Y el Manchester United le ofrecía el doble. Y el sueldo le daba el sueldo. Y él dijo que no, que él solamente por el sueño de conquistar la Premier con un equipo, digamos, normalito, pues él tiraba para allá. Y lo logró. Lo logró porque encima, a pesar de las decisiones iniciales de adaptarse, él venía de Notts County, que estaba en Championship, para meterse ahí y se convirtió todo en un bombardero, tío. Además, todo el mundo sabía que era Alan Shearer. Lo remataba todo, absolutamente todo. Y esa curiosa relación también con Chris Sutton, el compañero de equipo, que prácticamente, no sé si se refleja exactamente en este documental, pero yo ya lo he visto en varios, la relación era nefasta y cualquiera de los dos prefería casi perder la liga a dársela a empujar al otro yendo los dos contra el portero. Sí, no, pero tampoco se aparece eso no aparece en el documental. El documental en ese sentido es muy, muy blanco, ¿no? Digamos así, porque lo que hacen es ponerte la parte más, digamos, la parte más chula, la parte más chula de la Premier, ¿no? No se meten en polémicas, quitando, pues a lo mejor, lo que sé, pues los problemas que tuvo mismamente Sir Alex Ferguson al principio trabajando en el Manchester. Pero no, la relación de futbolistas no hay nada, tío. Lo que te ponen es que ellos dos eran animales de área y cuantos más goles metiesen, cuanto mejor lo conjuntase el entrenador, que era Kenny Davis, mejor les iba a ir. Y el sufrimiento para conseguir aquel título. Hasta la última jornada. Ir perdiendo la última jornada, tío. Esperando el fallo del Manchester United, que Manchester United ganó 2 ligas y las 2 ligas las ganó de petaca. Sufriendo las 2 ligas. O sea que... telita. Las 2 primeras, precisamente, las 2 primeras de la Premier las ganó pues sufriendo. Un Manchester United que, si lo enfocamos a la Premier League, inmediatamente se nos viene a la cabeza el nombre de Eric Cantona, la primera estrella, o por lo menos el primer personaje, estrella de rock, ¿no? Superstar que tuvo la competición. Sí, todo un fichaje de 1,2 millones de Leeds al Manchester United. El Leeds quería deshacerse de él. Digamos que, Cantona, todo el mundo sabe cómo es Cantona, los problemas de carácter que tenía. Él mismo lo comenta en el episodio. Pero bueno, él se presenta como es todo un enfant terrible. Él era un líder y quería llevar al equipo por encima de todo, y encima se veía superior al resto. Lo va demostrando, ¿no? A lo largo de la Premier. Es el fichaje estratégico que hace que todo cambie en la Premier, tío. Es el que hace que además se convierta el Manchester por fin en el primer campeón de la Premier. Un Manchester United que al principio, en esta primera temporada de la Premier, iba de puto culo. Y estaba último con 0 puntos y fue llegar Cantona y la resurrección y el pego. Pero bueno, la liga la gana de chiquita. Héroe y villano, porque en el 95 es cuando protagoniza esa famosa patada voladora a un aficionado del Crystal Palace que estaba en la grada, que deja la frase también de que lo único de lo que se arrepentía era de no haberle pegado más fuerte, ¿no? Que se le sanciona, si no me equivoco, son 9 meses sin jugar al fútbol, 120 horas de trabajo comunitario y unas 30.000 libras. Y esto repercute efectivamente en el rendimiento del Manchester United y va menguando las opciones de ganar la liga ese año. Sí, porque además, date cuenta que es un golpe muy duro, te quitas a la estrella, tío. Además no estaba todavía la generación estaba llegando la generación de Beckham, Neville y compañía. Estaban empezando, pero no eran todavía no están preparados todavía, ¿no? Para eso. Claro que justo ese año es cuando gana la liga el Blackburn Rovers, que comentábamos de Alan Shearer y compañía. Más nombres de la época, José, más gente que nos haya... Es que lo comentamos fuera de micros, ¿no? Es un viaje a la infancia. Bueno, a mí ya me pilla un viaje, no a la infancia, sino ya descubriendo cosas que no había vivido en directo, pero es constantemente desbloquear recuerdos. Sí, tienes a Les Ferdinand, te van a comentar cómo se convierten los futbolistas en estrellas del rock, como si fuesen estrellas del rock, con modelos. Vamos a ver a Keith Gillespie, que era la futura estrella del fútbol inglés, cómo cae en el olvido por culpa de su adicción a las apuestas. Vamos a ver problemas de adicción también. Paul Merson, Tony Adams, sobre todo Paul Merson se abre muchísimo sobre el tema, sus problemas con el alcohol y con las drogas. Vamos a ver eso, lo que he dicho, que se convierten en modelos. Vemos a Calamity James, el recordado portero del Manchester City, entre otros muchos equipos. Vemos a, por ejemplo, a David Ginola, que fue la primera estrella. De hecho, empiezan a aparecer en programas matutinos con todas las estrellas, ¿no?
David Ginola, Les Ferdinand también sale. Vamos a ver a todas estas, David Beckham, como no va a aparecer David Beckham, convertido ya en un ídolo de masas a través de su relación con Victoria Beckham. Victoria, la Spice Girl, la pija de aquella. Y la verdad es que, se convierte... Vamos a ver también, por ejemplo, cómo se transforma la prensa. La prensa pasa de ser una prensa que sigue los resultados deportivos a casi una prensa rosa, un apartado específico para la prensa rosa. Los perseguían a todas las fiestas, les intentaban sacar todo lo que hacían. O sea, era una transformación radical de lo que era el futbolista antes, que no valía, era un trabajador normal, a lo que son ahora, que eran superestrellas. Porque, claro, el dinero de la televisión, ¿qué es lo que les hace? Supercontratos. Entonces eso lo vamos a ver, sobre todo en el episodio número 3, es cuando más se centra en todos los problemas que tienen los futbolistas, sobre todo lo de Gillespie. A mí me dejó bastante flipando todo lo que se gastaba este hombre, además apostando contra su propio equipo. O sea, él mismamente en un momento del documental te va a decir que había apostado 3-0 que ganaba su equipo y un compañero marca el 4-0 y, joder, tío, es que acabo de perder 50.000 libras. De golpe y porrazo. O sea, que él jugaba para no marcar y todo. Entonces, son cosas que está muy bien también tenerlo aquí para que veamos que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y además es algo que se relaciona muy fácilmente, ¿no? O tendemos a relacionarlo muy fácilmente, las adicciones y los deportistas de élite, muy en concreto los de aquella inicial, original Premier League, que son los que pillan esos primeros grandes contratos. Y imagino que los primeros sorprendidos porque no habrían imaginado nunca tener tanto dinero entre sus manos, y mucha gente, pues bueno, generalmente sabemos que muchos vienen de orígenes humildes, de tener muchas carencias, y pues bueno, generalmente tienden a suplir esas carencias con, como bien dices tú, adicciones, apuestas, cocaína, alcohol. Pues bueno. Se ven desbordados con tanto dinero que les llega todo de golpe, ¿no? Eso, por ejemplo, en la segunda parte, o sea, en la segunda temporada de este documental, va todavía más enfocado, ¿no? Va a haber dos jugadores muy, muy emblemáticos que se lo van a enfocar más como cuáles son sus problemas, ¿no? De alcoholismo, adicciones, comportamiento, ¿no? Luego, el cuarto episodio, son 4 episodios, ¿vale? Para que la gente lo sepa, son solamente 4 episodios, duran una hora, ¿no? Más o menos, no llegan a una hora. En el cuarto, en el tercero, además, vamos a ver cómo surge la figura del Newcastle, los entertainers los llamaban, porque era el equipo que mejor jugaba de aquella en la Premier. Era una auténtica delicia verlos jugar. Yo sí que me acuerdo de ver jugar al Newcastle de aquella época, tío. Una salvajada. Estaba además Les Ferdinand, lo habían fichado Les Ferdinand, tenía... Keith Gillespie, este hombre también estaba metido allí, era un jugador, y luego, pues aparte de eso, tenías, por ejemplo, jugadores, tenías a Les Ferdinand también, que era otro excelente jugador. La verdad es que, bueno, está muy bien orquestado lo que son los episodios, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay uno que te presenta al Blackburn, este te va a presentar al Newcastle como los entertainers. El último episodio, quizás el que más recuerdo traiga a casi todo el mundo, es cuando nos presenta al Arsenal de los Invencibles. Cuando se llega a Wenger, cómo te presenta a Wenger, cómo llega de Japón, cómo nadie lo conoce, cómo crea ese Arsenal de los Invencibles con metodología totalmente innovadora. Y cómo saca reto pues a todos esos grandes jugadores, ¿no? A Sheringham, tenías a Nicolás Anelka, tenías a Patrick Vieira, bueno, pues la verdad es que te acaba así con las invencibles, y también te acaba con el merchandising del Manchester United, ¿vale? El Manchester United se consigue en una máquina de merchandising, es el innovador, ¿no? Digamos, el que primero crea esa, digamos, es la llave para el resto de los equipos, para que se den cuenta de los equipos que se puede sacar mucho más pasta, no solo por la televisión, sino también vendiendo sus productos, ¿no? Y te acaba con el doblete de la Premier. El inolvidable final en Barcelona contra el Bayern de Múnich y la liga que ganan contra la liga que ganan ahí contra Manchester, contra el Arsenal, precisamente. Unos éxitos que no pasan desapercibidos, y de hecho en la temporada 2012-13, creo que fue, se votaron los premios a mejor jugador, mejor equipo y mejor entrenador. Mejor equipo, evidentemente, ese Arsenal de los Invencibles de la 2003-2004. Mejor jugador, Thierry Henry, que marcó una época, y suyos son unos vídeos increíbles ahí en Highbury, que vamos, para que se nos caiga la baba. Y mejor entrenador, lo que comentábamos, el Manchester United de Alex Ferguson, más en concreto Alex Ferguson, que rompió todos los récords, sobre todo por lo que comentábamos antes, ¿no?
que llevaba muchísimos años sin ganar la liga cuando era la liga inglesa, y una vez que se cambian el nombre hay un reset mental increíble. Sí, es una salvajada, tío. Es una salvajada transformación del club. Pero bueno, el club, digo, transformación en todos los sentidos. Desde ganar Premiers, ganar esas Premiers le da cierta fama. Es el primer equipo de fútbol que crea una tienda en su propio estadio, que se dan cuenta que pues, se puede vender cualquier tipo de productos. De hecho, hay una frase que dicen que se ha convertido en una casa en un mercado. O sea, el fútbol ahora mismo se ha convertido en un mercado, no puede, pues, sí, es que crece de manera exponencial todo, tío. Es que vendían muñequitos, vendían CDs, de todo. O sea, se ha bajado lo que se puede vender. Veremos a ver hasta dónde llega esta burbuja del fútbol. Lo que sé es que nuestro programa, José, llega hasta aquí. Se nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, aprovecharemos con esa segunda temporada, aunque sea algo, cositas un poco más recientes, para repasar. Y lo que decimos, quien lo quiera ver, lo tiene en Dailymotion, y es constantemente desbloquear recuerdos, y el que no, pues descubrir cosas y explicarse muchas de las situaciones también actuales. Sí, además en la segunda temporada vamos a ver cómo llegan los magnates, que es el otro cambio más, otro giro de tuerca más en la emisión de la Premier. Un abrazo muy grande, José. Venga, un abrazo.